Un oficial racista, James Parker, saca agresivamente a una mujer negra, Emily, de su automóvil sin justificación alguna. Pero solo 4 minutos después, el mundo de James da un giro inesperado cuando se enfrenta a una venganza que lo deja sin palabras. ¿Qué verdad descubrirá y podrá manejarla? Antes de sumergirnos en la historia, comenta abajo desde dónde nos ves hoy, y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El oficial James Parker estaba rígido en su patrulla, su mirada severa recorriendo las calles del centro mientras la oscuridad envolvía la ciudad. El reloj marcaba las 4:45 de la tarde y ya había emitido 4 multas. Algunos lo llamaban duro, pero para James las reglas eran las reglas. Notó a un adolescente patinando por la acera, sorteando a los transeúntes. Su mandíbula se apretó mientras se orillaba y salía de su vehículo. ¡Para ahí! Ladró, con su voz llena de autoridad tras 15 años de trabajo. El chico, no mayor de 14 años, se detuvo, pero James lo interrumpió antes de que pudiera explicar algo. Está prohibido patinar en las aceras públicas. Eso es una multa de $50. Los ojos del adolescente se llenaron de lágrimas, pero James no se inmutó, pensando que las lágrimas eran solo un intento de evitar la multa. Más tarde esa noche, James estacionó en la estación para tomar un descanso, justo cuando su colega, la oficial Sarah Chen, se dirigía a su auto. «Oye, James, ¿vas al nuevo curso de entrenamiento sobre empatía mañana?», le preguntó, ajustando su bolso de equipo. James soltó una risa despectiva. «Pérdida de tiempo. He estado haciendo este trabajo bien sin toda esa tontería emocional». Sarah negó con la cabeza. «El mundo está cambiando, James. Tal vez deberíamos cambiar con él». «El mundo se está ablandando. Eso es lo que está cambiando», replicó James, su voz dura. «Si empiezas a dejar que las emociones nublen tu juicio, pronto nadie respetará la ley. Las reglas son las reglas». Sarah sugirió con suavidad. «Hay una diferencia entre ser justo y ser rígido». James gruñó, recordando el reciente memorando del departamento sobre el entrenamiento obligatorio de sensibilidad. 20 años en el cuerpo. ¿Y ahora creen que necesitamos aprender a conectar con la gente? En mis tiempos, cuando un oficial daba una orden, la gente escuchaba. No había preguntas. Sarah hizo una pausa antes de subir a su coche. «Tal vez por eso necesitamos este entrenamiento, James». Él la despidió con un gesto despectivo y se dirigió al interior, convencido de que era uno de los últimos policías reales que entendía que la autoridad importaba. A la mañana siguiente, James comenzó otra patrulla rutinaria. El sol de primavera caía sobre su patrullero mientras monitoreaba el tráfico en Cedar Avenue, una calle exclusiva llena de boutiques. Su radio crujió. «Unidad 247, reporte de un vehículo sospechoso en tu área. Sedan Mercedes negro, circulando hacia el norte por Cedar». «Recibido», respondió James enderezándose en su asiento. «Estoy en ello». En minutos divisó el Mercedes negro, con su moldura cromada brillando al sol. Activó las luces y sirenas y el automóvil se orilló suavemente. A través del parabrisas vio a la conductora, una mujer negra vestida de manera casual, sentada quieta con las manos visibles en el volante, como lo exige la ley. James se acercó al vehículo, su mano cerca del cinturón por costumbre. «Bájese del vehículo», ordenó. La mujer giró ligeramente, su expresión calmada pero confundida. «Oficial, ¿puedo saber por qué me detienen?». La mandíbula de James se apretó. No le gustaba que lo cuestionaran. «Señora, le dije que se baje del vehículo». «Entiendo, no, oficial», respondió ella, su voz firme. «Pero creo que tengo derecho a saber por qué me detienen. Estaba cumpliendo con todas las leyes de tránsito». La paciencia de James se agotaba. «No lo volveré a preguntar. Salga del vehículo ahora». «Mi nombre es Emily», dijo ella manteniendo su compostura. «Estoy dispuesta a cooperar, pero me gustaría entender por qué me detienen». El rostro de James se enrojeció de irritación. ¿Quién se creía esta mujer para cuestionar su autoridad? En su experiencia, las personas que hacían demasiadas preguntas a menudo escondían algo. «Escuche», comenzó Emily suavemente, con las manos aún sobre el volante. «Eso es precisamente lo que estoy tratando de hacer». La sangre de James hirvió. Su calma, pero firme insistencia en sus derechos lo desestabilizó y lo enfureció aún más. «Bájese del auto, inmediatamente», gritó, ahora sujetando su cinturón.
Este es su último aviso. Su paciencia se rompió. En un movimiento rápido, abrió la puerta del coche y agarró el brazo de Emily. Eso es, está arrestada por no cumplir con las órdenes de un oficial. Oficial, por favor, comenzó Emily, pero James ya la estaba sacando del auto. Ella no resistió, a pesar de su trato brusco. La giró y le puso las esposas detrás de la espalda. El sonido de las esposas al cerrarse resonó en el aire de la mañana. Una pequeña multitud comenzó a reunirse en la acera, murmurando en desaprobación. James vio teléfonos levantados, cámaras apuntando hacia él. Una mujer con traje de negocios negó con la cabeza, y un hombre mayor murmuró, «Esto no está bien». «Todos atrás», gritó James, su voz llena de ira. La multitud creciente solo lo hacía más defensivo y determinado a afirmar su autoridad. Emily se mantenía tranquila, su dignidad intacta a pesar de las esposas. Su actitud calmada contrastaba fuertemente con la creciente agitación de James. Ella giró ligeramente la cabeza y lo miró a los ojos, su mirada llena de tristeza profunda en lugar de ira. «Espero que algún día veas lo que estás haciendo», susurró, su voz apenas audible pero atravesando el ruido a su alrededor. James se burló, intentando ignorar sus palabras. «Guárdelo para el juez», murmuró, aunque su voz ya no tenía la misma certeza. El peso de las miradas de los testigos hizo que su cuello se sintiera incómodamente apretado. Podía escuchar sus murmullos desaprobatorios y ver los teléfonos grabando cada momento de sus acciones, pero su orgullo le impedía ceder. No podía mostrar debilidad, no podía admitir que tal vez había reaccionado en exceso. En lugar de eso, apretó su agarre sobre el brazo de Emily, manteniendo la expresión severa que había perfeccionado a lo largo de los años. La multitud había crecido, su desaprobación colectiva pesaba en el aire. Algunos negaban con la cabeza, otros hacían llamadas, probablemente al departamento de policía o a los medios locales. Pero James se obligó a ignorarlos, concentrándose únicamente en mantener el control y seguir el procedimiento. De repente, la radio cobró vida. «Oficial James, aquí el jefe Anderson. Libere a la mujer inmediatamente. Estoy a 2 cuadras». El estómago de James se hundió con el tono frío y cortante de la voz del jefe. Se quedó congelado, todavía sujetando el brazo de Emily, mientras un patrullero se detenía. El jefe Anderson salió, su rostro implacable con autoridad. «Libérela ahora, oficial», ordenó mientras se acercaba, su presencia dominando toda la calle. Los dedos de James temblaban al intentar insertar la llave de las esposas, su rostro ardiendo de vergüenza mientras las quitaba con las manos temblorosas. Emily frotó suavemente sus muñecas, pero permaneció en silencio. «Señora», dijo el jefe Anderson dirigiéndose a Emily, su tono respetuoso y apologético. «En nombre de nuestro departamento, le ofrezco mis más profundas disculpas por este incidente. Puede irse». Emily se ajustó la chaqueta, se alisó el cabello y caminó hacia su coche mientras la multitud aplaudía y vitoreaba. Mantuvo la cabeza alta, su dignidad intacta a pesar de la experiencia. «Eso es», gritó alguien desde la multitud. «Muéstrales lo que es la gracia». James permaneció inmóvil, su pecho apretado por la humillación al sentir las miradas de decenas de personas sobre él y escuchar los susurros de la multitud. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada segundo de su vergüenza pública. «¡Te vemos, hermana!», gritó otra voz mientras Emily abría la puerta de su coche. Ella hizo una pausa para dar una pequeña ola a la multitud que la apoyaba antes de deslizarse al asiento del conductor. El jefe Anderson observó cómo ella se alejaba antes de volverse hacia James, su expresión tormentosa y llena de decepción. James quería defender sus acciones, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. El peso de lo que había hecho comenzó a asentarse sobre él como una carga pesada. Los vítores de la multitud siguieron el coche de Emily hasta que desapareció por la esquina, dejando a James enfrentando las consecuencias de sus acciones bajo el implacable sol de la mañana y la mirada severa del jefe. De vuelta en la comisaría, James estaba rígido en su silla mientras el jefe Anderson se paraba frente a los oficiales en la sala de informes. Las luces fluorescentes sobre ellos parecían inusualmente duras, proyectando sombras marcadas sobre los rostros decepcionados a su alrededor. «Lo que sucedió hoy es precisamente el tipo de comportamiento que destruye la confianza pública», anunció el jefe Anderson,
su voz resonando en toda la sala. Las acciones del oficial James no fueron solo poco profesionales, fueron discriminatorias y peligrosas. James apretó la mandíbula, sintiendo el peso de las miradas de sus colegas. Algunos sorprendidos, otros disgustados. La oficial Chen, que usualmente se sentaba junto a él, había elegido un asiento al otro lado de la sala. Este departamento ha trabajado arduamente para construir relaciones con nuestra comunidad, continuó el jefe Anderson, colocando ambas manos sobre el podio. Años de esfuerzo pueden desmoronarse en minutos con este tipo de conducta. Un murmullo recorrió la sala mientras el video de las acciones de James comenzaba a difundirse en línea. El rostro de James se sonrojó de vergüenza, y su cuello se sentía más apretado con cada segundo que pasaba. Quería desaparecer, escapar del juicio de sus compañeros. «Oficial James», dijo el jefe Anderson, fijando en él una mirada penetrante. «Con efecto inmediato, queda suspendido mientras se realiza una investigación completa sobre este incidente. Placa y arma sobre mi escritorio antes de que se vaya». Las palabras golpearon a James como un golpe físico. Suspensión. Investigación. Su estómago se revolvió y el pánico comenzó a crecer en su pecho. Todo lo que había trabajado, su carrera, su reputación, parecía desmoronarse ante sus ojos. «Esto no se trata solo de una parada de tráfico», dijo Anderson dirigiéndose nuevamente a la sala. «Esto es sobre quiénes somos como oficiales y lo que representamos. No toleraré ningún comportamiento que socave nuestro deber de proteger y servir a todos los miembros de nuestra comunidad». Las manos de James temblaron mientras agarraba los bordes de su silla, el enojo y el miedo se mezclaban dentro de él. Enojo por la humillación pública, miedo de perder el trabajo que había definido su vida durante tanto tiempo. El peso de su placa, que alguna vez fue un símbolo de orgullo, ahora se sentía como una carga. Mientras los demás oficiales salían de la sala de informes, ninguno de ellos le miraba a los ojos. La soledad era asfixiante, y por primera vez, James comenzó a darse cuenta de lo mal que había calculado la situación. Su mundo, antes tan cierto y ordenado, había sido volcado en el lapso de una sola mañana. A la mañana siguiente, James se sentó en la oficina del jefe Anderson, con la postura rígida y el rostro cuidadosamente neutral. El jefe deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Hay un camino de vuelta a esto, James», dijo Anderson, su tono más suave que el día anterior, pero aún firme. «El departamento tiene un nuevo programa de entrenamiento en empatía. Si lo completa con éxito, reevaluaremos su situación». Los dedos de James apretaron el descansabrazos de su silla. «¿Entrenamiento en empatía?». Las palabras sabían amargas en su boca. «Esto no es una solicitud oficial», interrumpió Anderson, su voz dura. «Es su única opción si quiere conservar su placa». James abrió la carpeta, escaneando la primera página. Su corazón casi se detuvo al ver el nombre del facilitador del programa. Emily Williams, la misma mujer a la que había detenido injustamente. La misma mujer que lo había mirado a los ojos y esperaba que algún día viera el error de sus acciones. «Esto tiene que ser una broma», murmuró James, su rostro ardiendo de incomodidad. «La señorita Emily Williams es una líder comunitaria muy respetada», explicó Anderson. «Ha estado dirigiendo estos programas durante 3 años con éxito comprobado. Varios departamentos se han asociado con ella. La idea de sentarse en una sala con Emily, escuchándola enseñarle sobre empatía, le revolvía el estómago. Pero el peso de su carrera de 20 años, su pensión y todo lo que había trabajado lo mantenía en su lugar. «El programa comienza la próxima semana», continuó Anderson. «3 meses, sesiones 2 veces por semana. La señorita Williams ha aceptado tomarlo bajo su tutela a pesar de lo sucedido». La mandíbula de James se apretó. A pesar de lo sucedido, como si ella tuviera que perdonarlo, como si le estuviera haciendo un favor. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces procederemos con la suspensión», respondió Anderson. «Su elección, James». James miró la carpeta en sus manos, sintiéndose atrapado. La mujer que él había humillado ahora tenía el poder de decidir su futuro. La ironía de todo esto le hervía la sangre, pero bajo esa ira, el miedo lo roía, el miedo de perderlo todo. «Está bien», dijo James entre dientes. «Lo haré». Anderson asintió, aunque su expresión seguía seria.
Recuerde, esto no se trata solo de marcar casillas, James. Aquí se necesita un cambio real. La señorita Williams informará directamente a mí sobre su progreso. James se levantó, la carpeta apretada con fuerza en su mano. Su mundo se había reducido a esta elección imposible: tragarse su orgullo y enfrentarse a Emily de nuevo, o perder su carrera. Cualquiera de las dos opciones se sentía como un castigo, como si estuviera perdiendo sin importar lo que hiciera. La próxima semana, James estaba encorvado en una silla plegable de metal, los brazos cruzados firmemente sobre su pecho. La sala de reuniones del centro comunitario se sentía demasiado pequeña, demasiado cálida y demasiado diversa para su comodidad. A su alrededor se encontraba una mezcla de personas, algunas con trajes de negocios, otras con ropa casual e incluso algunos compañeros oficiales que reconoció. James fijó la mirada en el suelo, evitando el contacto visual con cualquiera, especialmente con Emily. Ella estaba al frente de la sala, vestida con un sencillo suéter azul y pantalones negros. Su presencia llamaba la atención sin exigirla. «Bienvenidos a todos», la voz de Emily resonó en la sala, firme y cálida. «Creo que es importante comenzar estas sesiones compartiendo nuestras historias. Son las que nos definen, y entenderlas nos ayuda a entendernos los unos a los otros». James se movió incómodamente en su silla, su cuello de repente sintiéndose demasiado apretado. No quería escuchar su historia. No quería verla como algo más que la mujer que había causado su suspensión. «Crecí en el South Side», comenzó Emily, con las manos descansando sueltas frente a ella. «Mi padre trabajaba en 3 empleos para ayudarme a pagar la universidad. Me enseñó a mantener la cabeza alta, incluso cuando otros intentaban hacerme sentir pequeña». A pesar de sí mismo, James sintió su mirada atraída hacia su rostro. No había ira, ni amargura, solo una fuerza tranquila que lo inquietó. «La primera vez que me detuvieron sin razón, tenía 16 años», continuó Emily. «Mi padre acababa de comprarme mi primer coche, un Honda viejo por el que él había ahorrado. El oficial me hizo sentar en la acera durante 1 hora mientras registraba el vehículo. Mi padre me encontró allí, llorando». El pecho de James se apretó al pensar en su propia hija, de solo 15 años, ansiosa por empezar a conducir. Pero el padre de Emily no le había enseñado a odiar. Le había dicho: «Hija, algunas personas ven lo que esperan ver. Tu trabajo no es demostrarles que están equivocados, es saber tu propio valor». La voz de Emily se suavizó. «Esa lección me salvó de convertirme en una persona amargada. Me enseñó que el cambio no viene de luchar contra el odio con más odio, sino de ayudar a las personas a ver más allá de sus expectativas». James lentamente unció los brazos, sus defensas desmoronándose ante su vulnerabilidad genuina. Él había esperado ira, tal vez incluso humillación pública, pero en su lugar se encontró enfrentando algo mucho más difícil, una historia que la hacía humana. «Me han detenido 17 veces en mi vida», dijo Emily, mirando a los ojos de todos en la sala, incluidos los de James. «Cada vez recordaba las palabras de mi padre. Cada vez elegí creer que la comprensión podía cerrar la brecha entre el miedo y la confianza». James se sintió expuesto, como si las calmadas palabras de Emily le hubieran despojado de su armadura protectora. Estaba listo para una pelea, pero ¿cómo podía pelear contra alguien que se negaba a verlo como un enemigo? A medida que continuaba la sesión, uno a uno, los participantes comenzaron a compartir sus historias. Una mujer asiática de mediana edad habló sobre cómo le dijeron que regresara a su país, a pesar de haber nacido en los EU. Un joven empresario latino describió cómo lo seguían por las tiendas mientras usaba trajes caros. Cada historia caía sobre el estómago de James como una piedra pesada. Se movió incómodo en su silla, apretando la mandíbula. Estas eran personas exitosas, educadas, nada que ver con los alborotadores para los que lo habían entrenado a estar alerta. Un adolescente negro con uniforme escolar habló sobre cómo lo habían detenido 3 veces en una semana mientras caminaba a casa después de la práctica de baloncesto. James reconoció la calle. Estaba en su propia ruta de patrullaje. «Esto es ridículo», murmuró James entre dientes.
pero sus palabras carecían de la convicción que antes tenían. El oficial Rodríguez habló a continuación. Solía pensar como algunos de ustedes, dijo mirando a James. Pensaba que la gente solo se inventaba excusas. Luego mi propio sobrino fue agredido por policías mientras caminaba por su propio barrio. Eso me hizo ver las cosas de manera diferente. El rostro de James se sonrojó por la vergüenza, sintiendo la mirada fija y comprensiva de Emily sobre él. Las historias siguieron llegando, cada una desgastando los muros que él había levantado alrededor de sus creencias. Finalmente, Emily habló de nuevo, dirigiéndose directamente a James por primera vez desde su encuentro. La sala se quedó en silencio. Veo que estás luchando con lo que estás escuchando hoy, dijo suavemente. Las manos de James apretaron sus rodillas con fuerza. Quería irse, descartarlo todo como propaganda, pero algo en su voz lo mantuvo en su lugar. Estas historias no están pensadas para avergonzarte, continuó Emily. Son invitaciones a ver el mundo a través de otros ojos. Puedes intentar, solo por un momento, imaginar cómo se siente ser visto como una amenaza antes de que hayas pronunciado una palabra. Su pregunta flotó en el aire. James recordó la mirada en sus ojos cuando él la había sacado de su coche. No miedo ni ira, sino un conocimiento profundo y cansado, como si ya hubiera pasado por todo eso. No tienes que hablar hoy, dijo Emily con suavidad. Solo escucha, realmente escucha. No para defender, no para discutir, sino para entender. Ahí es donde comienza el cambio. James se recostó, con el pecho apretado por emociones que no podía nombrar. Por primera vez se permitió escuchar verdaderamente el dolor en las historias, ver la humanidad en cada rostro. Eso lo dejó flotando, cuestionando cosas que siempre había considerado una verdad absoluta. Esa noche, el departamento de James se sentía más vacío que de costumbre. Tiró las llaves sobre el mostrador de la cocina con más fuerza de la necesaria, el sonido metálico resonando en el espacio silencioso. Su uniforme se sentía pesado, cada insignia y placa un recordatorio de la autoridad que alguna vez llevó con orgullo. Solo estaba haciendo mi trabajo, murmuró, abriendo el refrigerador y mirando vacíamente su contenido. Las palabras sonaban vacías, incluso para él. Tomó una cerveza fría y se hundió en su sillón de cuero gastado, la única pieza de mobiliario que había conservado después de su divorcio hace 3 años. Los rostros de la sesión pasaban por su mente. El adolescente caminando a casa después de la práctica de baloncesto, el sobrino de Rodríguez, el empresario con su traje caro y los ojos de Emily, llenos de paciencia comprensiva que le apretaban el pecho. No entienden lo que enfrentamos, dijo al cuarto vacío. Las decisiones en fracciones de segundo, los riesgos. Pero incluso mientras hablaba, nuevos pensamientos comenzaban a irrumpir. ¿Cuántas veces había detenido vehículos por sospechosos? ¿Cuántos de esos conductores se parecían a Emily? James dio un largo trago, tratando de ahogar las dudas. Sobre la mesa de café yacía una pila de formularios de quejas que había acumulado a lo largo de los años. Siempre los había descartado como personas intentando evadir consecuencias por sus acciones, pero ahora se encontraba recogiéndolos y leyéndolos con nuevos ojos. El sujeto mostró un comportamiento agresivo, leyó en uno de los formularios. ¿Realmente fueron agresivos o solo frustrados, asustados, cansados de ser detenidos sin razón, como había sucedido con Emily? Su teléfono vibró con un mensaje de Rodríguez. ¿Estás bien, amigo? Esa sesión estuvo bastante intensa. James lo ignoró. No estaba listo para hablar. No estaba listo para admitir que el suelo firme de sus convicciones se sentía cada vez más inestable. 20 años en la fuerza y nunca había cuestionado sus métodos. Siempre había sido simple. Hacer cumplir la ley, mantener el orden, proteger y servir. ¿Pero el orden de quién? ¿Proteger y servir a quién? Las preguntas le dolían en la cabeza. Se levantó y empezó a caminar por su apartamento, pasando por una pared llena de reconocimientos que había ganado a lo largo de los años. Premios por valor, por dedicación al deber. Los había ganado todos, ¿verdad? ¿O simplemente había tenido suerte de que ninguna de sus decisiones en fracciones de segundo hubiera terminado en tragedia? No soy un mal policía, susurró, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El recuerdo de la calma dignidad de Emily
Mientras la esposaba, le revolvía el estómago. Ella no había sido una amenaza. Nunca había sido una amenaza. Y en el fondo, lo había sabido incluso en ese momento. Las luces fluorescentes del centro comunitario zumbaban por encima mientras James se acomodaba en su asiento habitual en la parte trasera de la sala, eligiendo el lugar más cercano a la salida, lejos de los demás. Hoy había 12 personas presentes, más que en la primera sesión. Un hombre de mediana edad llamado Thomas se levantó cuando Emily invitó a compartir. Llevaba un traje de negocios impecable y se comportaba con dignidad tranquila. Hace 25 años, comenzó Thomas, con la voz firme pero cargada de recuerdos. Estaba llevando a mi hijo a su entrevista para la universidad. Traje nuevo, estudiante modelo, beca completa esperándole en Princeton. Hizo una pausa con las manos firmemente entrelazadas. Nunca llegamos allí. Un oficial decidió que mi Mercedes no pertenecía a ese vecindario. James se movió incómodamente en su silla mientras Thomas describía cómo lo obligaron a acostarse boca abajo sobre el pavimento, mientras su hijo lo observaba impotente. El traje nuevo del niño se había arruinado y perdieron la entrevista. Mi hijo nunca superó eso, dijo Thomas en voz baja. Renunció a Princeton, renunció a muchos sueños ese día. Ya no podía confiar en la autoridad, ya no podía confiar en el sistema. Ahora trabaja en mi empresa. Nunca sale de nuestro vecindario si puede evitarlo, terminó Thomas. Las palabras golpearon a James como un golpe físico. ¿Cuántas veces había detenido vehículos sospechosos? ¿Cuántos sueños había interrumpido? ¿O peor, destruido? Ese oficial probablemente llegó a su casa pensando que había hecho su trabajo. Cambió nuestras vidas para siempre, continuó Thomas, mirando directamente a James. James sintió que su mandíbula se tensaba, sus antiguas defensas se alzaban, pero debajo de ellas, una nauseante sensación de reconocimiento empezó a aflorar. Recordó una parada similar. El mes pasado, James había detenido a un joven en un buen coche camino a una entrevista de trabajo. Lo retuvo durante 45 minutos, convencido de que algo estaba mal, aunque no encontró nada sospechoso. ¿Te gustaría compartir tus pensamientos, oficial James? La voz tranquila de Emily interrumpió la reflexión de James. James comenzó a hablar, pero se le secó la garganta. Solo estoy haciendo mi... La justificación familiar murió en sus labios, mientras la historia de Thomas resonaba en su mente. Sus manos se apretaron en puños sobre sus rodillas, mientras una ola de emociones contradictorias lo invadía. Todo lo que había creído sobre la buena policía y el mantenimiento del orden parecía desmoronarse bajo el peso de estas historias. «Ya no es tan simple, ¿verdad?», preguntó Emily suavemente. James negó con la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. La certeza que había definido toda su carrera estaba agrietándose, y no tenía idea de qué quedaría en su lugar. Durante el receso, James se encontró caminando por el pasillo fuera de la sala de reuniones, con el pecho apretado, luchando por respirar. Cuando Emily salió para llenar su botella de agua, no pudo evitar acercarse a ella. «Estas historias», dijo, su voz áspera por la tensión. «¿Cómo sabemos que todas son verdad? La gente exagera, hace que las cosas suenen peores de lo que son». Emily se giró para mirarlo, con una expresión tranquila pero firme. «Como la forma en que exageré cuando me detuviste, oficial James». James se estremeció al recordar, pero siguió adelante. «Mira, en mi experiencia, ser duro es lo que mantiene el orden. Todo esto», hizo un gesto vago hacia la sala de reuniones. «Esta blandura solo hace que la gente se vuelva débil». La sonrisa de Emily fue suave pero sabia. «Déjame contarte sobre la debilidad y la fuerza, James. Cuando tenía 16 años, un oficial me detuvo mientras caminaba a casa de la biblioteca. Dijo que coincidía con la descripción de alguien que había robado en una tienda cercana. Le mostré mi tarjeta de la biblioteca, mi identificación de estudiante, incluso mis libros prestados, pero aún así me hizo sentar en la acera durante 2 horas mientras verificaba mi historia». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. «Podría haberme enojado. Podría haber dejado que esa experiencia me llenara de odio. Pero, en lugar de eso, elegí canalizarlo para ayudar a los demás. Fui a la Facultad de Derecho, comencé programas comunitarios, y ahora estoy aquí, tratando de construir puentes con las mismas personas que una vez me hicieron sentir impotente».
Dime, oficial James, ¿te suena eso débil? James abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sus defensas habituales se sentían vacías frente a su tranquila fortaleza. La verdadera respuesta débil, continuó Emily, es negarnos a examinar nuestras propias acciones por miedo a lo que podamos encontrar. Se necesita una fuerza increíble para admitir que podríamos estar equivocados, para abrirnos al cambio. Sus palabras golpearon algo profundo dentro de James, haciendo que sus cuidadosamente construidos muros temblaran. Pensó en cuántas veces había desestimado quejas, ignorado súplicas de comprensión, todo mientras se decía a sí mismo que estaba siendo fuerte. No, comenzó con la voz inusualmente insegura. No sé cómo hacer este trabajo de otra manera. Por eso estamos aquí, respondió Emily suavemente. No para derribarte, sino para mostrarte que hay una mejor manera de ser fuerte. El sol se estaba poniendo mientras James conducía a casa desde la sesión de empatía, proyectando largas sombras sobre la calle. Su mente seguía reproduciendo las palabras de Emily sobre la fuerza y la debilidad, haciendo que sus certezas habituales se sintieran menos sólidas con cada minuto que pasaba. En una intersección tranquila, un movimiento llamó su atención. Un niño pequeño, no más de 7 u 8 años, estaba en el paso de peatones, moviéndose de un pie al otro. El niño miraba a ambos lados, sujetando las correas de su mochila, pero parecía demasiado nervioso para cruzar la calle. James se vio a sí mismo reduciendo la velocidad sin pensarlo, estacionando correctamente su coche. Los viejos hábitos mueren difícilmente. Salió al andén. «Hola, amiguito», llamó, su voz suave de una manera que incluso lo sorprendió. «¿Necesitas ayuda para cruzar?» El niño lo miró con los ojos bien abiertos. «Mi mamá dice que no debo hablar con extraños». «Es inteligente lo que dice tu mamá», respondió James. Por primera vez en semanas, sintió que una sonrisa genuina se extendía por su rostro. «Soy el oficial James. ¿Ves mi placa?» Señaló el escudo que tenía en el cinturón. El rostro del niño se iluminó. «Un verdadero policía». «Eso es correcto. ¿Te gustaría que te ayudara a cruzar?» El niño asintió con entusiasmo. Juntos esperaron a que el semáforo cambiara. Luego cruzaron la calle. La pequeña mano del niño se sintió cálida y confiada en la de James, y algo se movió dentro de su pecho. «Gracias, oficial», gritó el niño mientras corría hacia una fila de casas. James se quedó allí un momento, viéndolo alejarse. El simple acto de ayudar a alguien, sin autoridad, sin fuerza, solo con amabilidad, se sintió bien, natural incluso. Pensó en cómo el niño había confiado en él cuando supo que James era un oficial de policía. ¿No era ese el verdadero poder de la placa? No era para intimidar o controlar, sino para ayudar a las personas a sentirse seguras. De vuelta en su coche, James se sentó en silencio, con las manos descansando sobre el volante. Siempre había creído que ser un oficial eficaz significaba mantener un control estricto, no mostrar debilidad. Pero ayudar a ese niño a cruzar la calle no lo hizo sentir débil en absoluto. Si acaso, lo hizo sentirse más digno de la placa que llevaba. Tal vez, pensó, eso era lo que Emily había estado tratando de decirle. Tal vez la verdadera autoridad no venía de forzar a las personas a cumplir, sino de ganarse su confianza y respeto a través de la amabilidad y la compasión. Al día siguiente, James se sentó en la sala de descanso de la comisaría, picoteando su sándwich mientras sus compañeros se reunían alrededor de la mesa para el almuerzo. La charla familiar llenaba el aire, pero hoy se sentía diferente. James notó cosas a las que nunca antes había prestado atención. El oficial Thompson se reclinó en su silla, gesticulando con su taza de café. «Deberías haber visto a este tipo que detuve ayer. Coche elegante, actuando todo con derecho. Ya sabes, el tipo de persona». Varios oficiales asintieron y el estómago de James se tensó. Él mismo había usado esas mismas palabras antes y hecho esas mismas suposiciones. «Sí, siempre piensan que están por encima de la ley», intervino el oficial Chen. «Como esa mujer la semana pasada. Bolso de diseñador, actitud y todo». El tenedor de James se congeló a mitad de camino hacia su boca mientras pensaba en Emily, su dignidad tranquila y la forma en que se había comportado durante su encuentro. Se dio cuenta de que él también había hecho suposiciones sobre ella, igual que sus compañeros estaban haciendo ahora.
Estás muy callado hoy, James, observó Thompson, levantando una ceja. ¿Te está afectando esa capacitación sobre sensibilidad? James se encogió de hombros, sin mirar a sus ojos. Solo estoy cansado, murmuró. Pero por dentro, su mente iba a 1000 por hora. Reconoció la forma casual en que desestimaban a grupos enteros de personas, las suposiciones automáticas. Había sido parte de eso durante tanto tiempo. Hablando de eso, continuó Chen. ¿Oyeron sobre Martínez? Tuvo que dejar ir a alguien porque jugó la carta de la raza. Está siendo ridículo por ahí. Los demás gruñeron en acuerdo, pero James se encontró preguntándose qué había sucedido realmente con Martínez. Hace una semana, habría participado sin dudarlo. Pero ahora, al escuchar a sus compañeros reír y bromear, sintió que sus palabras llevaban un peso que nunca antes había notado. Estos eran buenos oficiales, buenas personas, igual que él siempre se había considerado un buen oficial. Pero ahora, al escucharlos, podía oír los ecos de prejuicio en sus palabras, el mismo prejuicio que había llevado a su propia suspensión. James empujó su almuerzo a un lado. Ya no tenía apetito, y la sala de descanso de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado confinada. La fácil certeza que alguna vez compartió con sus compañeros oficiales había sido reemplazada por una incómoda conciencia. Sus palabras, antes familiares y cómodas, ahora se sentían como papel de lija contra su conciencia. Quería desafiar sus suposiciones, como lo haría Emily, pero las palabras no salían. En su lugar se quedó allí, en silencio y conflictuado, dándose cuenta de que a veces las verdades más difíciles de enfrentar son las que están más cerca de casa. James se movió incómodamente en su silla mientras Emily se paraba frente al grupo, su sonrisa suave e inquebrantable. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas del centro comunitario, proyectando un resplandor cálido sobre el círculo de participantes. Hoy, anunció Emily, vamos a hacer algo diferente. Quiero que cada uno de ustedes comparta un momento en el que se sintieron impotentes, cuando la vida les pareció injusta. La mandíbula de James se tensó y cruzó los brazos, creando una barrera entre él y el grupo. Uno a uno, los demás compartieron sus historias, relatos crudos y honestos que llenaron la sala con un pesado silencio. Cuando los ojos de Emily se encontraron con los de él, James negó con la cabeza. Solo estoy aquí para observar, dijo con firmeza. Todos participan, oficial James, respondió Emily suavemente. A veces lo más fuerte que podemos hacer es mostrar nuestra vulnerabilidad. James sintió el familiar aumento de defensiva en su pecho, pero algo en la mirada paciente de Emily lo hizo detenerse. Pensó en irse, en mantener los muros que había construido a lo largo de los años. En lugar de eso, se encontró hablando. Tenía 12 años, comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi papá perdió su trabajo. Perdimos nuestra casa. Tragó con dificultad, sorprendido por lo mucho que el recuerdo aún le dolía. Vivimos en nuestro coche durante 3 meses. Recuerdo cómo la gente nos miraba, como si no fuéramos nada. Las palabras salieron de golpe, rompiendo años de control mantenido cuidadosamente. Juraba que nunca volvería a sentirme impotente. Por eso me hice policía, para tener control, para... Se detuvo, la realización golpeándolo como un golpe físico. Para asegurarme de que nadie pudiera hacerte sentir pequeño otra vez. Emily terminó suavemente. James, las mismas cosas que creemos que nos hacen fuertes, son a menudo escudos que hemos construido para proteger nuestras heridas. James levantó la vista, encontrando su mirada comprensiva. Su garganta se sintió apretada. Tal vez por eso yo no pudo terminar la frase, pero la verdad resonó dentro de él. Todos esos años de autoridad rígida, de mantener un control estricto, no se trataban de la justicia o de hacer su trabajo. Se trataba de ese niño de 12 años que se había sentido impotente y asustado. Gracias por compartir eso, James, dijo Emily en voz baja. A veces lo que creemos que nos hace fuertes son en realidad escudos que hemos construido para proteger nuestras heridas. James se recostó, sintiéndose extrañamente más ligero, pero más vulnerable que en años. Los muros que había construido tan cuidadosamente comenzaban a desmoronarse, y por primera vez no estaba seguro de que eso fuera algo tan malo. La comisaría zumbaba con su actividad habitual de la tarde, mientras James se dirigía a la oficina del jefe Anderson. Sus pasos se sentían pesados, como el peso en su pecho.
A través de las paredes de vidrio podía ver al jefe revisando documentos en su escritorio. «Entra, James», llamó el jefe Anderson, señalando la silla frente a él. James se sentó, con la postura rígida y defensiva. El jefe lo estudió por un momento, con una expresión pensativa. «¿Cómo van las sesiones?», preguntó Anderson, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Bien», respondió James con brusquedad. «Estoy haciendo lo que se requiere». El jefe Anderson negó con la cabeza. «Esto no se trata de marcar casillas, James. Se trata de crecimiento, de ver a las personas a las que servimos como individuos, con sus propias historias, sus propias luchas». Algo dentro de James se rompió. «Con todo respeto, señor, me convertí en oficial para hacer cumplir la ley, no para coger de la mano y compartir sentimientos». Su voz salió más fuerte de lo que había planeado, sorprendiendo incluso a él mismo por su intensidad. «¿Y cómo te está funcionando eso?». La pregunta de Anderson fue suave, pero directa. «Esa mujer que detuviste, Emily, ella no era solo un vehículo sospechoso o una amenaza potencial, James. Era una persona, un ser humano con dignidad, con una historia de vida que nunca te molestaste en considerar». James sintió cómo sus manos se cerraban en puños sobre su regazo. La ira que empezaba a brotar de su interior le resultaba ajena, casi aterradora. No estaba dirigida al jefe ni siquiera a Emily. Era algo más profundo, algo que no lograba identificar. «Siempre he hecho mi trabajo según el libro», comenzó, pero su voz se apagó mientras enfrentaba el peso de sus propias realizaciones. «El libro no lo es todo, hijo», respondió el jefe Anderson. «A veces, ser un buen oficial significa mirar más allá de las reglas y ver la humanidad frente a nosotros. Eso no es debilidad, es sabiduría». James se quedó allí, sintiendo cómo los muros que había construido alrededor de sus emociones comenzaban a agrietarse. Años de entrenamiento, de que le dijeran que la autoridad significaba mantener distancia y asociar la fuerza con el estoicismo, de repente se sintieron asfixiantes. «No sé», empezó James, pero se detuvo luchando por encontrar las palabras. «No sé cómo ser de otra manera». La expresión del jefe Anderson se suavizó. «Eso es precisamente por lo que estás en estas sesiones. Aprender a equilibrar la autoridad con la empatía no es fácil, pero es necesario. No podemos proteger y servir si hemos olvidado cómo conectarnos con las personas a las que estamos protegiendo». James sintió que esas palabras le golpeaban como una fuerza física. Se sintió expuesto, como si el jefe hubiera visto a través de su fachada cuidadosamente construida y hubiera llegado hasta la confusión y el miedo que había debajo. «Tu próxima sesión es esta tarde, ¿verdad?», preguntó Anderson. James asintió, ya temiendo lo que las nuevas revelaciones pudieran depararle. «Ve con una mente abierta», aconsejó el jefe. «A veces nuestros momentos más fuertes llegan cuando nos permitimos ser vulnerables». En la sesión de empatía, la postura rígida habitual de James se suavizó mientras escuchaba a un joven llamado Derek compartir su historia. Derek habló de ser seguido en las tiendas, de enseñarles a sus hijos cómo comportarse cerca de los oficiales y del peso constante de ser visto con sospecha. Por primera vez, James no saltó de inmediato a pensamientos defensivos ni explicaciones. En cambio, se sorprendió a sí mismo imaginando a los hijos de Derek, inocentes y asustados, recibiendo lecciones que ningún niño debería tener que aprender. Su pecho se apretó con un dolor desconocido. Cuando Derek terminó de hablar, James se sorprendió a sí mismo levantando la mano. «¿Puedo...?» Hizo una pausa, aclarando su garganta. «¿Puedo preguntarte algo?». Emily asintió animadamente, con los ojos cálidos y atentos. «¿Cómo lo manejas?», preguntó James a Derek. La constante presión de ser visto de esa manera. Su pregunta salió desde un lugar de genuina curiosidad, no de desafío. Derek pareció desconcertado por la sinceridad de James, intercambiando una rápida mirada con Emily antes de responder. «Es agotador», admitió Derek, «pero encontramos fuerza en nuestra comunidad, en compartir nuestras historias, en esperar un cambio». James miró a Emily, viéndola con una nueva perspectiva. Recordó su encuentro en esa noche fatídica, cómo había mantenido su dignidad a pesar de sus acciones. Ahora entendía que su fuerza no era desafío, como había supuesto, sino resistencia nacida de años de experiencias similares. «Creo que empiezo a entender»,
dijo James en voz baja, mirando a Emily. Cuando dijiste que esperabas que viera lo que estaba haciendo, no solo hablabas de ese momento, ¿verdad? El rostro de Emily se suavizó. No, James, no lo hacía. Esperaba que vieras el panorama general, cómo acciones individuales como esa contribuyen a una vida de dolor para las personas en nuestra comunidad. James asintió lentamente, sintiendo cómo sus últimos muros defensivos se desplomaban. Quiero aprender más, dijo, su voz firme a pesar de su vulnerabilidad. Sobre tus experiencias, sobre cómo hacer las cosas mejor. He estado tan enfocado en hacer cumplir la ley que me olvidé de proteger a las personas. Todas las personas. La sala quedó en silencio, el peso de la transformación de James flotando en el aire. Otros participantes intercambiaron miradas significativas, reconociendo la importancia del momento. Por eso estamos aquí, respondió Emily, su voz suave pero firme. No para avergonzar ni culpar, sino para crecer juntos, para construir comprensión. Por primera vez desde que comenzó el programa, James sintió que algo cambiaba dentro de él. Algo más que comprensión intelectual. Sintió una conexión emocional. Miró a su alrededor en la sala, observando los rostros de sus compañeros participantes, ya no viéndolos como adversarios o críticos, sino como maestros, cada uno con valiosas lecciones para compartir. Una semana después, el centro comunitario zumbaba de actividad mientras los voluntarios preparaban mesas y colgaban decoraciones para la próxima feria de mentoría juvenil. James estaba cerca de la entrada, sintiéndose fuera de lugar con su ropa casual en lugar de su uniforme. Sus manos jugueteaban con la placa de identificación que Emily le había dado. Varias personas le lanzaron miradas sospechosas, claramente recordándolo por el video viral de la detención de Emily. Una madre acercó a su hijo mientras pasaban junto a él. James sintió el picor de sus reacciones, pero las entendió. Respiró hondo, recordando lo que había aprendido sobre la humildad en las sesiones de empatía. James, ¿puedes ayudar a apilar estas cajas en el cuarto de almacenamiento? Llamó Emily, señalando una pila de donaciones. Claro, respondió agradecido por la tarea. Mientras trabajaba en silencio en el fondo, James notó cómo Emily interactuaba con todos. Sus saludos cálidos, su escucha atenta, la manera en que hacía que cada persona se sintiera valorada. Intentó imitar su enfoque, ofreciendo sonrisas suaves y asentimientos respetuosos a aquellos que pasaban. Las horas pasaron mientras James se movía de tarea en tarea, organizando sillas, ayudando a los participantes mayores a encontrar asiento, limpiando derrames. No intentó llamar la atención sobre sí mismo ni explicarse. En cambio, se centró en ser útil, en servir a los demás sin esperar reconocimiento. Una voluntaria adolescente dejó caer una pila de volantes, y James se apresuró a ayudarla a recogerlos. Gracias, dijo ella suavemente, encontrándose con sus ojos sorprendida por su amabilidad. Encantado de ayudar, respondió simplemente, manejando los papeles con cuidado. A media tarde, James notó cambios sutiles en cómo la gente respondía a él. La tensión inicial comenzó a aflojarse. Algunos voluntarios incluso empezaron a incluirlo en sus conversaciones durante los descansos para beber agua. Un caballero de edad avanzada, el señor Thompson, compartió historias sobre la historia del vecindario mientras organizaban los refrigerios juntos. «¿Sabes?», dijo el señor Thompson, «se necesita valor presentarse en un lugar donde sabes que quizás no seas bienvenido, pero se necesita aún más valor quedarte y hacer el trabajo en silencio». James sintió que su garganta se apretaba por la emoción. «Estoy aprendiendo que el servicio es un tipo de fortaleza», admitió, diferente de lo que solía pensar que significaba la fortaleza. Emily escuchó esta conversación y le hizo un gesto de aprobación con la cabeza a James. No necesitaba decir nada. Su sonrisa transmitía lo que las palabras no podían. James se dio cuenta de que este simple día de servicio le había enseñado más sobre la verdadera autoridad que años portando su placa. El verdadero poder, empezaba a entender, no venía del control, sino del cuidado. Mientras continuaba la feria de mentoría, James notó una familia que se mantenía cerca de las mesas de recursos, mirando de manera incierta. Una madre que parecía cansada sostenía una pila de papeles mientras trataba de manejar a 3 niños pequeños. El niño mayor, de unos 10 años, mantenía la mirada baja,
mientras sus hermanos menores se movían inquietos. Emily se acercó a ellos con una sonrisa suave. «Bienvenidos», dijo, agachándose para ponerse a la altura de los ojos del niño más pequeño. «Soy Emily. ¿Les gustaría jugo y galletas mientras su mamá y yo hablamos?» La madre se relajó un poco, aflojando los hombros. «No quiero ser una molestia», susurró. «Hemos tenido problemas con el cuidado después de la escuela, y escuché que quizás haya programas». «No eres una molestia en absoluto», la tranquilizó Emily, guiando a la familia a un lugar más tranquilo. Sacó sillas y les dio una galleta a cada niño. Mientras la madre compartía sus dificultades de trabajar en 2 empleos y encontrar cuidado infantil accesible, Emily la escuchó pacientemente y respondió sus preguntas de manera clara. Nunca sobrecargó a la madre con formularios ni apresuró a ofrecer soluciones rápidas. Cuando el niño más pequeño derramó su jugo, Emily lo limpió con calma con toallas de papel, continuando la conversación sin interrumpir el flujo. James observaba, conmovido por la escena. Recordó situaciones similares que había encontrado en patrullajes. Padres frustrados, niños inquietos, y cómo muchas veces los había juzgado en lugar de intentar entenderlos. Viendo a Emily ahora, se dio cuenta de cómo su compasión creaba un espacio donde esta familia se sentía segura y apoyada. El niño mayor eventualmente comenzó a abrirse, mencionando su interés por la ciencia. El rostro de Emily se iluminó cuando le habló sobre el próximo programa STEM del centro. «Podríamos usar una mente brillante como la tuya», dijo ella, y la sonrisa tímida del niño transformó por completo su expresión. Algo cambió en el pecho de James mientras observaba esta interacción. Pensó en todas las veces que tuvo la oportunidad de ayudar, pero eligió la autoridad sobre la amabilidad. Ahora viendo el enfoque de Emily, se dio cuenta de cómo se veía el verdadero servicio. No imponer reglas, sino elevar a las personas. Por primera vez desde su suspensión, James sintió una chispa de esperanza. Si lograba aprender a acercarse a las personas con este tipo de paciencia y comprensión, tal vez podría convertirse en el oficial que su comunidad necesitaba. La redención no solo se trataba de completar un programa, sino de cambiar fundamentalmente la forma en que veía y trataba a los demás. Mientras la familia se marchaba con recursos y una nueva confianza, James cruzó la mirada con Emily al otro lado de la sala. Ella le dio un pequeño asentimiento y él le devolvió el gesto, sintiendo el peso de ese momento. Ahora entendía que el verdadero cambio no venía de grandes gestos, sino de pequeños actos de amabilidad y comprensión, una interacción a la vez. En la sala familiar donde comenzó su viaje, James se sentó con los demás participantes para su última sesión. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, proyectando un cálido resplandor que coincidía con el ambiente de confianza que habían construido. Sus manos temblaban ligeramente, su corazón acelerado. «Me gustaría compartir algo», dijo James, con una voz más suave que su tono habitual autoritario. La sala se quedó en silencio y sintió todas las miradas sobre él. «Cuando llegué aquí por primera vez, estaba enojado. Pensaba que me estaban castigando solo por hacer mi trabajo». Hizo una pausa para respirar profundamente. Pero estaba equivocado. Esa tarde con Emily, se giró para encontrar su mirada suave. No estaba protegiendo a nadie. Estaba actuando por prejuicio y orgullo, y no era la primera vez. Su voz se quebró ligeramente. «He pasado años pensando que ser duro significaba tener razón, que mostrar suavidad significaba debilidad. Pero al estar aquí, escuchándolos a todos ustedes», hizo un gesto hacia el círculo, «me han mostrado lo que realmente significa la fortaleza». Las lágrimas comenzaron a empañar sus ojos, algo que lo habría avergonzado semanas atrás, pero ahora dejó que cayeran. «Lo siento por Emily, por todos los que he lastimado con mis acciones y actitudes. Ahora sé que ser un buen oficial no se trata de poder. Se trata de servir y proteger a todos por igual y con dignidad». Una mujer al otro lado del círculo se limpió los ojos y asintió. Otros murmuraron palabras de apoyo, y la sala estaba llena de emoción, pero sin juicio. Emily se inclinó hacia adelante en su silla. «Gracias, James», dijo suavemente. «Lo que has compartido toma un verdadero coraje. Todos hemos sido testigos de tu viaje aquí, y tu crecimiento es genuino». Sonrió cálidamente.
Este trabajo no es fácil, pero has demostrado que el cambio es posible cuando abrimos nuestros corazones a la comprensión. James sintió cómo un peso se levantaba de sus hombros. No el peso total de sus acciones pasadas, pero sí la presión aplastante de la negación y la defensiva que había cargado durante tanto tiempo. Por primera vez se sintió verdaderamente visto, no como el oficial duro o el hombre que necesitaba ser reformado, sino como alguien que estaba aprendiendo y creciendo. Alrededor del círculo, otros comenzaron a compartir cómo sus palabras los habían tocado. Un hombre habló sobre su propio viaje, enfrentando prejuicios. Otro agradeció a James por su honestidad. El apoyo no se ganó a través de autoridad ni intimidación, sino a través de vulnerabilidad y verdad. El jefe Anderson estaba sentado detrás de su escritorio, revisando una carpeta llena de informes y comentarios sobre el progreso de James. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando rayas cálidas sobre la oficina. James estaba sentado frente a él, con una postura ahora diferente a la defensiva que mostraba semanas atrás. Oficial James, comenzó Anderson, cerrando la carpeta. He estado siguiendo de cerca tu viaje a través de este programa. Se inclinó hacia adelante, pensativo. Los comentarios de Emily han sido admirables, pero más importante aún, he notado los cambios por mí mismo. James asintió, con las manos relajadas sobre su regazo. Ha sido revelador, señor. Te vi en el evento comunitario el fin de semana pasado, continuó Anderson. Hubo un tiempo en que te habrías mantenido apartado. La placa primero, la persona después. Pero estuviste allí ayudando a esa mujer mayor con sus compras, hablando con los niños. Ese es el tipo de oficial que necesitamos. James sonrió ligeramente, pero la expresión de Anderson se volvió más seria. Sin embargo, necesito dejar algo claro. Tu futuro en este departamento no se trata solo de completar este programa. Se trata de continuar lo que has aprendido. Anderson se levantó y se acercó a la ventana. Con cada interacción, cada parada de tráfico y cada llamada, espero ver el mismo nivel de empatía y comprensión, dijo. Ser un buen oficial no solo se trata de hacer cumplir la ley, se trata de construir confianza, mostrar compasión y tratar a todos con dignidad. Entiendo, señor, respondió James con un tono firme y sincero. Anderson se dio la vuelta para mirarlo. Porque esto no es opcional, James. El departamento está evolucionando. Necesitamos oficiales que puedan conectarse con la comunidad, que puedan desescalar situaciones con comprensión en lugar de con fuerza. Tus habilidades técnicas nunca estuvieron en duda, añadió, golpeando la carpeta sobre su escritorio. Pero este crecimiento, esta inteligencia emocional, esta empatía, es lo que determinará tu futuro aquí. James se enderezó en su silla. Jefe, lo que he aprendido es que ya no se trata solo de mantener mi trabajo. Ahora veo las cosas de manera diferente. Cada persona con la que interactúo tiene una historia. No puedo dejar de verlo. Anderson asintió, con una expresión que mostraba un toque de aprobación. Bien, porque eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Tu suspensión será levantada, pero trabajarás con oficiales que ejemplifican estas cualidades. Espero que sigas asistiendo a eventos comunitarios y sigas construyendo puentes con las personas a las que sirves. Después de la reunión con Anderson, James encontró a Emily en el centro comunitario. Ella estaba sentada en su escritorio cerca de la ventana, organizando papeles para su próxima sesión de empatía. El cálido resplandor del sol de la tarde hacía que el momento se sintiera significativo. James dudó en la puerta, con el corazón acelerado. Este no era el oficial confrontacional que solía ser. Ahora se sentía vulnerable, humilde. Después de respirar hondo, tocó suavemente la puerta abierta. Emily levantó la vista, con una expresión acogedora. Oficial James, pasa. Él entró, con las manos entrelazadas frente a él. Necesito hablar contigo, si tienes un momento. Por supuesto, dijo ella, señalando una silla frente a su escritorio. James se sentó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. He estado pensando en esa noche, en cómo te traté, comenzó, su voz cargada de emoción. Estuve equivocado, no solo en mis acciones, sino en toda mi forma de pensar. Emily centró toda su atención en él, mientras él continuaba. Podrías haberme tratado con el mismo desprecio que te mostré. En cambio, elegiste enseñarme,
ayudarme a ver más allá de mis prejuicios. Lo siento mucho por el dolor que te causé esa noche y por todas las veces que dejé que mi sesgo afectara la manera en que traté a los demás. Las lágrimas se acumularon en los ojos de James, sorprendiéndolo. Gracias por darme la oportunidad de cambiar, por mostrarme lo que realmente significa la fortaleza. Los ojos de Emily se suavizaron con compasión. El cambio no es fácil, oficial James. Se necesita coraje para enfrentar nuestros prejuicios y aún más coraje para admitirlos abiertamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Este viaje no termina aquí. Es un proceso continuo, pero cada paso que tomes hacia la comprensión y la empatía es digno de celebración. James asintió, secándose rápidamente los ojos. Sé que me queda mucho por aprender. Todos lo hacemos, respondió Emily suavemente. Eso es lo que nos hace humanos. James se acomodó en su silla sintiendo un nuevo sentido de propósito llenarlo. Sabes, Emily, sigo pensando en cuántos otros oficiales podrían beneficiarse de lo que he aprendido aquí. Los ojos de Emily se iluminaron con interés. ¿Qué estás imaginando? Tal vez podríamos crear algo permanente, sugirió James con la voz cada vez más animada. Un programa que reúna a oficiales y miembros de la comunidad, como lo hiciste conmigo, pero a mayor escala. Emily sacó un bloc de notas, ansiosa. Cuéntame más. ¿Y si tuviéramos reuniones regulares, como tus sesiones de empatía, pero diseñadas para la policía? Podríamos hacer que los miembros de la comunidad compartan sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. Ayudar a los oficiales a ver más allá de la placa y el uniforme, más allá de los estereotipos. Emily agregó suavemente, escribiendo rápidamente. Podríamos incluir ejercicios prácticos, escenarios del mundo real. James asintió con entusiasmo. Exactamente. Y tal vez yo podría ayudar a liderar algunas sesiones, compartir mi historia. Otros oficiales podrían escuchar mejor a alguien que ha estado en sus zapatos. Brillante, dijo Emily cálidamente. Tu viaje podría ser un testimonio poderoso de la importancia de este trabajo. Durante la siguiente hora, hicieron una lluvia de ideas. James sugirió foros comunitarios mensuales donde los oficiales pudieran reunirse con los residentes en un ambiente más informal. Emily propuso sesiones regulares de capacitación en sensibilidad, emparejando a los oficiales con miembros de la comunidad para un diálogo continuo. Podríamos llamarlo cerrar la brecha, dijo, escribiendo el nombre en la parte superior de su lista creciente. Perfecto, acordó James. Y necesitamos hacerlo obligatorio para los nuevos reclutas. Empezarlos bien desde el principio. Emily sonrió ante su entusiasmo. Necesitaremos presentarlo al jefe Anderson para que lo respalde oficialmente. Yo hablaré con él, dijo James con firmeza. Él ha visto mi transformación de primera mano y, sinceramente, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El departamento necesita esto. Necesitamos hacerlo mejor. Has llegado tan lejos, observó Emily, con orgullo en su voz, de resistir estas sesiones a defenderlas. Has recorrido un largo camino. Porque funcionan, respondió James. Porque me mostraste cómo ser fuerte y compasivo a la vez. Otros oficiales necesitan entender que la empatía no nos hace débiles, nos hace mejores en nuestro trabajo. Juntos, delinearon un programa integral, sesiones de capacitación semanales, eventos de divulgación comunitaria y un sistema de mentoría emparejando a oficiales experimentados que hubieran completado el programa con nuevos participantes. James incluso sugirió crear una unidad especial dedicada a las relaciones comunitarias con oficiales específicamente entrenados en resolución de conflictos y sensibilidad cultural. 6 meses después de lanzar Cerrar la Brecha, James se encontraba frente a un grupo de oficiales en la sala de capacitación de la comisaría, la misma sala donde alguna vez había puesto los ojos en blanco al mencionar la capacitación en sensibilidad. Miren, lo entiendo, dijo reconociendo los rostros escépticos frente a él. Estuve exactamente donde están ustedes. Pensaba que la empatía solo era una palabra elegante para ser blando. Comenzó a caminar lentamente, haciendo contacto visual con cada oficial. Pero esto es lo que aprendí. Entender a nuestra comunidad nos hace mejores policías. El oficial Santos, un novato conocido por su postura dura, cruzó los brazos. Con todo respeto, señor, ¿esto no es solo una cuestión de relaciones públicas?
James sonrió, recordando su propio escepticismo. Déjenme contarles sobre la llamada de altercado doméstico de la semana pasada. Describió cómo su nuevo enfoque había desactivado una situación tensa sin necesidad de fuerza. Porque me tomé el tiempo para escuchar, realmente escuchar, logramos que esa familia recibiera la ayuda que necesitaba, en lugar de solo hacer arrestos. La sala se fue quedando más silenciosa a medida que James compartía más ejemplos. El oficial Chen, que generalmente permanecía callado durante estas sesiones, se inclinó hacia adelante con interés. ¿Saben qué cambió para mí?, continuó James. Me di cuenta de que ser duro y ser compasivo no son opuestos, son compañeros. Sacó una silla y se sentó a la altura de sus colegas. Cuando la gente confía en nosotros, trabajan con nosotros, y cuando trabajan con nosotros, todos vamos a casa más seguros. Después de la sesión, el oficial Chen se acercó a él. Esa situación que describiste, tuve algo similar en mi turno anterior. Tal vez podríamos hablar sobre diferentes enfoques. James sintió una oleada de satisfacción. Así es como ocurre el cambio. Una conversación, un oficial a la vez. Había pasado de ser la lección de cautela del departamento a alguien a quien otros buscaban para recibir orientación. Vamos a tomar un café, le dijo a Chen. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Unas semanas después, el centro comunitario estaba lleno de emoción por la celebración Unidad en Acción. Banderas coloridas colgaban en las paredes y el aroma de las comidas compartidas llenaba el aire. James estaba nervioso cerca del podio, observando a Emily saludar a los asistentes con su calidez habitual. Cuando fue su turno de hablar, las manos de James temblaban ligeramente mientras se acercaba al micrófono. La sala se hizo en silencio y vio caras familiares de sus sesiones de empatía, mezcladas con miembros de la comunidad y compañeros oficiales. Hace 6 meses, comenzó, con la voz firme a pesar de sus nervios. Era una persona diferente. Llevaba mi placa como una armadura, pensando que me hacía intocable. Hizo una pausa, encontrando la mirada alentadora de Emily. Entonces conocí a alguien que me mostró cómo se ve la verdadera fortaleza. James hizo un gesto hacia Emily y la multitud aplaudió. Esta mujer, que tenía todo el derecho de estar enojada conmigo, eligió enseñarme en lugar de condenarme. Su valentía de enfrentarse a mí día tras día, su paciencia para guiarme a través de mis propios prejuicios, cambió todo. Mientras James hablaba, notó a varias personas secándose las lágrimas. Incluso algunos de sus compañeros oficiales se veían conmovidos. Emily me enseñó que la verdadera autoridad viene del entendimiento, no del miedo. Que la compasión no es debilidad, es el tipo de fortaleza más difícil de conseguir. Mirando a su alrededor, James vio parejas mayores tomadas de la mano, niños pequeños sentados con las piernas cruzadas y personas de todos los ámbitos de la vida uniéndose. Su pecho se apretó con emoción al darse cuenta de lo mucho más rica que había sido su vida desde que abrió su corazón al cambio. Este viaje no ha terminado, continuó, con la voz cargada de sentimiento. Cada día aprendo algo nuevo sobre la empatía, sobre escuchar, sobre ser mejor de lo que era ayer. Y estoy agradecido, tan agradecido, por esta segunda oportunidad. A medida que los aplausos llenaban la sala, James vio caras familiares de sus sesiones de empatía, asintiendo con aprobación. Algunos eran personas cuyas historias habían roto su coraza defensiva. Otros eran miembros de la comunidad que inicialmente lo miraron con desconfianza, pero ahora le ofrecían sonrisas genuinas.